gracias a todos por sumarse a otra edición de Hablemos de Data 3. En esta víspera del Día del Trabajador dijimos qué mejor manera de festejarlo que con nuestros científicos de datos, que es una de las profesiones más buscadas en este momento y creemos que está muy bueno ver cómo son sus día a día, a qué se dedican, qué es lo que hacen, son robots, son personas, y que también puedan compartir esa experiencia de cómo llegaron a estar trabajando de lo que trabajan con ustedes, y que también puedan preguntarles y sacarse todas las dudas que tengan. Así que, bueno, me presento. Yo soy Vero, soy parte del equipo, y aunque ya sé que parece que sí porque tengo anteojos puestos, pero no, todavía no soy una científico de datos. Así que también estoy muy contenta por esta iniciativa, también para sacarme yo dudas de mis propios compañeros y el trabajo que hacen. ¿Qué les parece, chicos, si nos presentamos todos un poco? De una, más vale, que arranque. ¿Quién arranca? Pero vos decís. Y Freddy, ya que estamos. Hola, hola a todos. Yo tampoco soy científico de datos. Eh, simplemente trato de estar cerca de ellos y de conectarlos con proyectos, que también es parte del laburo que está bueno hacer. Pero hoy mi rol acá va a ser de escuchar y aprender y ver que todos los que estamos charlando acá, lo interesante me parece que es que todos venimos de diferentes áreas de conocimiento y como siempre decimos, nos gusta mucho que la gente conozca el día a día, un poco para entender más, para sacarnos mitos de que esto es una cosa imposible, de que tengo que haber estudiado ingeniería para saber y para meterme, y no es así solamente. De hecho, los invitados que están hoy, si mal no recuerdo, ahora van a decir cada uno qué estudió y cómo llegaron a esto, pero creo que nadie viene de ingeniería, ¿no? Así que la invitación es a que conozcan todo el back de toda esta profesión, que se habla mucho, pero está bueno verlo con gente que realmente lo está haciendo desde Argentina. Bueno, yo Tomás Bonfiglio, tengo 28 años, soy data rocker en Rocking Data y yo estudié comercialización. Ahora estoy haciendo una maestría en ciencia de datos, pero mi base es comercialización y trabajé en marketing durante 3 años, BI y bueno, y ahora Data Science. Así que ese es mi background y bueno, ahora seguimos charlando. Agus, vos deberías quedar al final, sos el más interesante, me parece. Es un punto, Flor. Vayan. Se los dejo, se los dejo. Bien Vayan picanteando. pensando que puede haber estudiado Agus, que es lo más raro que puede haber en el palo, me parece. Bueno, me presento, soy Florencia Díaz, tengo 27 años, estudié la licenciatura en Sistemas de Información en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, o sea que no es el sistema típico que conocemos todos, sino que está más orientado a la administración, y ahora estoy haciendo un posgrado en Gestión y Análisis de Datos en la UBA también. Bueno, mi nombre es Agustín Di Salvo, tengo 25 años. No sé qué habrán pensado que estudio, pero sí es bastante extraño para esta profesión. Yo estudio filosofía hace varios años y bueno, nada, en algún momento de la carrera me encontré muy entusiasmado con el tema de inteligencia artificial, análisis de datos, patrones y todo. Me metí a estudiar un poco por mi cuenta, bastante por mi cuenta, y terminé en Rocking. Gracias a Dios. Así que ahora les cuento un poco más de eso. Qué loco, ¿no? Bueno, gracias ahí a los científicos y científicas de datos. El último que queda soy yo, Mafia, me dicen, Martín Mafioli, estudié administración. Y bueno, tampoco sé si me considero un científico de datos, pero bueno, sí, he estudiado gran parte de la cosa. Vengo de parte del negocio, y si bien arranqué del primer laburo a laburar con datos, no hace tanto tiempo con estas cosas nuevas de Machine Learning, y también es loco, ¿no? Esto de venir, de decir alguien, algún administrador, contador o economistas, como tenemos también en el equipo, que están por ahí, Sofi, Emi, ¿no? Me atrevo a decir que tenemos, y corríjanme chicos a ver qué opinan, pero tenemos mayor proporción de gente que no viene de carrera técnica que viene de carrera técnica. Así que eso es por ahí un insight, ¿no? O también nuestra manera de ver Machine Learning, que es algo que me gustaría estar charlando hoy con los chicos también, cuál es su visión del Machine Learning, porque hay como varias corrientes o escuelas, por decirlo así. Cada una de acá del equipo de Rocking tiene su visión al respecto, y creo que está bueno que nos cuenten, además de cómo se metieron, por dónde recomiendan arrancar,
cómo va a seguir esto en el futuro, ¿no? ¿Qué visión tienen al respecto? Que a nosotros nos gusta tener muchas visiones al respecto. Y también escuchar la de ustedes, las que están ahí del otro lado, ¿no? Los 60, 70 personas que estamos escuchando. Nada, la idea es tener una charla para compartir opiniones, meternos en la vida de estos muchachos y muchachas, pero también un poco de debate está lindo. Así que todo tuyo, Sí. Berito. Un poco de debate siempre le pone un poco de picante a las cosas. Y bueno, vemos que todos como que vienen de un lugar diferente. Y ahora habíamos pensado hacer una dinámica, ¿no? Ver qué es lo que ustedes piensan de todas las cosas que tiene que hacer un científico de datos, cuáles son las más importantes. Y para esto vamos a hacer una pequeña actividad con una aplicación que se llama Polev, que ahora le vamos a pasar el link, donde vamos a mirar tipo, una lista de tareas y ustedes, los invitados, van a decir, esto me parece que es como más importante o esto es más prioritario, y vemos de qué es lo que sale de la encuesta para hablar con los chicos, a ver realmente en el día a día cómo es el trabajo y qué son las cosas que más pesan. Ahí, Berito, ya estoy mandando el mensaje para todos. Pusimos el Buenísimo. link en el chat, poliev.com/rockingdata. Y la pregunta es, a ver qué opinan, ¿no? Más allá de si saben qué es Machine Learning, si no, si trabajan con datos, no trabajan con datos, respondan lo que les parezca y con eso vamos a estar armando un poquito el debate. Y la pregunta dice, ¿qué es lo más importante saber si sos un científico de datos? Poner el orden de lo más importante a lo menos importante. O sea, van a ver 5 ítems o 5 skills, 5 habilidades a desarrollar y ustedes tienen que ir ordenándolas, moviendo para arriba, moviendo para abajo. Si hacen clic les va a dar la opción de mover para arriba o para abajo cada una de ellas y la que está más arriba es la más importante. Y cuando todos terminen de responder, vamos a estar mostrando a ver qué opinamos, ¿no? Todos en conjunto. Así que respondamos nosotros ya que estamos también. Sí, ¿no? Yo estoy respondiendo. Creo que Ah, ¿ya están Bueno. no me quiero respondiendo? quedar afuera de la votación. Bien, Y bien. vamos. Si alguno entra y la realidad es que no sabemos cuántas personas pueden entrar a responder esto, no sabemos si son 20, 30 o es ilimitado, así que si alguno quiere entrar y no puede, avise y ya sabemos que ahí se cortó. Pero los invitamos de nuevo ahí a poliev.com/rockingdata. ¿Alguien está respondiendo ya? Me imagino que Estoy debe llevar un respondiendo. tiempito, ¿no? Debe llevar un tiempito ordenar las 5. Después compartir los resultados, Mafi. Vale que sí, vamos a ver los resultados. Vamos. Mientras tanto voy ahí está, ahí ya estoy viendo algunos resultados. Mientras tanto, Vamos. vamos charlando cada uno de los puntos por si hay alguien que no... Qué complicado está ordenarlas, dice Tommy. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, es como para empezar a debatir sobre algo. El primer ítem es estadística, que ahí dice descriptiva inferencial, ¿no? Cuando estamos hablando... ¿Cómo? Nada, se metió una ex compañera del otro laburo. Ah, qué grande. Saludos, qué lindo que haya gente conocida también. Se puede aprovechar y saludar a conocidos, como si estuviéramos en la tele, tipo, hola mamá. Obvio que Hola, sí. los chicos de Conecta. ¿Están los de Conecta? ¡Qué bien! Sí, Sí, hay 3. Perdón, Vamos. Conecta, pero bueno, no trajimos a Agustín. Están muy felices por mí. Eso es buena gente, eso es buena gente. Ahí veo que siguen respondiendo. Se mueven para arriba, para abajo. Hay 2 que están muy peleados, ¿eh? Siguen votando. Por ahora me vienen sorprendiendo los resultados, ¿eh? Recién estábamos con el equipo y respondimos las preguntas y no está algo parecido. Eso está bueno, eso está muy bueno. Bueno, decíamos, los conceptos a ordenar, estadística, descriptiva, inferencial. Este concepto está muy relacionado a lo que es conocer cuáles son las medidas estadísticas que se usan para analizar una variable en sí, ¿no? Estamos hablando de la media, de la mediana, de la moda, de los cuartiles, de los deciles. Cosa que... ¿Qué opinan, chicos? Creo que ya topearon, Mafia. ¿Llegó al máximo? Sí. Gracias, Vane. Bueno, vamos a ver los resultados. ¿Vamos a ver los resultados? Comparto. Sí. Voy. Un poquito sesgado, pero bueno. Hay un bias ahí. Bueno, este es el resultado. Primer lugar. Wow. ¿Y cómo hacemos, Berito? Vamos charlando de cada uno de los conceptos, ordenamos cada uno. ¿Cómo te imaginas una linda dinámica? Y no sé, a ver, ¿qué opinan ¿qué opinan ustedes de
que haya salido primero estadística y cuál sería la más prioritaria para ustedes. Y charlemos, tranqui. Tommy, todo tuyo, arranque. ¿Qué Dale. opinas de la estadística en su primer lugar? ¿Y cómo usás la estadística día a día en tu trabajo en Rocking Data? Sí, yo, a ver, la estadística, la verdad que yo no soy muy bueno, o sea, yo empecé en comercialización, estadística la probé de casualidad, voy a ser ¿Otro muy honesto. rasposo? Sí, ojalá, seguramente fue con recuperatorio y todo, así que debe haber sido 4-2-4. Y eso fue la UAD, o sea, que el título lo compré. Digo, lo pagué. Entonces, Se tiene que arrepentir de lo que dijo. no, o sea, yo siento que estadística es muy importante, pero realmente a veces entender la estadística que uno ve en la facultad no es lo mismo que te encontrás en el día a día. En el día a día es más importante saber interpretar una media, una moda, una mediana, que saberte la teoría puntual de muchísimas cosas que no las usás. Hay un montón de formulería y de demostraciones que no necesitas, depende del problema, ¿no? Pero la mayoría de las veces da más miedo escuchar que tenés que usar estadística que la estadística que realmente usás. Después resulta algo que es sumamente orgánico, usar deciles, medias, promedios, qué sé yo, son medidas que en el momento las necesitas, no tenés que matarte aprendiendo. Sí, lo de conocimiento del negocio me parece interesante que haya salido alto, aunque al mismo tiempo siento que nosotros nos metemos en industrias todo el tiempo nuevas y tenemos que aprender del negocio en el momento. Entonces, no hay que ser un especialista en mercado financiero para poder trabajar con finanzas. Sí, necesitas tener al lado un experto del negocio. Y sí, los soft skills me parecen fundamentales. Fundamentales porque... Perdón, Tommy, que te interrumpa. Me gustaría, antes de pasar a los siguientes tópicos, me gustaría escuchar la opinión de Agus, porque yo ya, lógicamente, trabajamos como equipo, conozco más o menos el lado por donde van, o su corriente de Machine Learning, por decirlo así. Agus, me gustaría escuchar tu opinión respecto de la estadística. ¿Cuán necesario es para un data scientist saber estadística? A ver, me parece que me re llama la atención que haya salido primero estadística. Creo que tiene que ver un poco con cómo se ve el trabajo que hace un data scientist, pero no tanto como es en realidad. Para nosotros estadística es una herramienta, más que nada. En lo personal, tomo una palabra que dijo Tommy que me pareció muy copada. En general, es como que orgánicamente el desarrollo como más orgánico que tiene para nosotros la estadística, o sea, para mí, es a la hora de poder sacar una interpretación. O sea, estadística, los distintos conceptos de estadística que vamos usando en la diaria, la media, el promedio, algún test en particular, el power test o distribuciones o cualquiera de esas cosas, en general para nosotros son distintas formas de darle voz a algunas intuiciones que tenemos y las ponemos en valor, o sea, le damos el valor que requiere para nosotros cuando las podemos interpretar. O sea, retomo esto que dice Tommy también porque me parece que es interesante como para sacarse de encima esta idea de que somos como científicos de la NASA, tipo, están haciendo algo súper complejo. Realmente yo, o sea, no podría venir de un trasfondo más diferente que todo lo que tiene que ver con matemática y estadística. Lo que aprendí, lo aprendí porque me di cuenta de que me servía para un determinado problema y después me servía para generalizar alguna otra solución. Pero no diría nunca que soy un experto en estadística ni que eso es lo que me define como data scientist, porque me parece que es algo que yo pondría más en segundo lugar, digamos. Una herramienta que está bueno tener, que nunca te va a restar, pero que tampoco es que es absolutamente importante. Después, sobre el tema del conocimiento del negocio, es interesante porque el abordaje a través de los datos lo que te permite es extraer patrones que capaz directamente son como un poco invisibles, digamos, a la gente que conoce el negocio porque están solamente en los datos. Y medio que si te acercás por los datos puede ser un poco agnóstico del negocio, pero en última instancia a la hora de llevar un modelo productivo que tenga éxito y que llegue a resultados que le sirvan a ese negocio, definitivamente necesitas embeberte de los distintos mecanismos y de las cosas intrincadas, digamos, que tiene cada negocio en particular. Buenísimo. Acá hay una pregunta en el Zoom. Todos los que quieran ir haciendo preguntas, métanla ahí que se las vamos haciendo a los chicos y las chicas. Santiago dice, Agus, para vos, ¿inferencia hacen poco también? O sea, estadística inferencial. La diferencia entre, primero explicanos brevemente la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial y después hace foco si querés en inferencial, Agus. O sea, para ponerlo como en términos muy simples, estadística inferencial, un poco como su nombre lo indica, estadística inferencial te permite
sacar un conocimiento nuevo, o sea, extraer alguna conclusión, digamos, de los datos. Una suerte como de predicción, uno podría decir, en términos así bien de machine learning. Y descriptiva es precisamente eso, estadística que te habla, que te da las características de tu dataset. Distintas métricas te dan distintos tipos de información y la clave, digamos, está en uno poder interpretarlas. Si nosotros hacemos inferencia, es una pregunta que también me puede ayudar a contestar Tom. Hace mucho tiempo que venimos fantaseando con poder usar algo remotamente similar a inferencia bayesiana. En general usamos inferencia bayesiana para optimizar a los modelos cuando necesitamos algún laburo tipo muy, muy importante o que necesitamos optimizar sí o sí. ¿Qué es inferencia bayesiana? La inferencia bayesiana es un tipo de inferencia, digamos, un tipo de inferencia que está enmarcada en la teoría de Bayes, digamos, en la fórmula de Bayes para actualizar información a partir de una distribución. Es un tema bastante avanzado, que de hecho es tan avanzado que en general como que no llegamos mucho a tocarlo en la diaria, pero Es cierto. Es muy útil para actualizar información nueva, actualizar con información nueva, información vieja que tenés sobre algo. Entonces en general se usa para eso. Bien. No sé, Tom, Pero, ¿qué decís sobre inferencia? Pero si nos ponemos muy nerds, hacer tipo un nerd alert, algo así, y volvemos Deberías a hacer un zumbido o algo así. Cortarnos el micrófono. No sé, Claro. no sé los participantes, pero ahí cuando nombró la bayesiana yo me perdí un poco, pero qué bueno que lo pudiste explicar. Me parece que un desafío acá que tenemos es intentar hacer esto como lo más, o sea, el idioma más básico posible, para que una persona que no sabe de ese tipo de cosas, como yo, como quizás alguien que nos está escuchando ahora, que le parece interesante todo este mundo de los datos, pero todavía no conoce estos tipos de términos, pueda entender, y también es como un desafío para ustedes, ¿no? Como, ¿cómo explicás Sí, algo total. que es súper complejo para alguien que no sabe ni qué es ese concepto ni qué es otro relacionado? Totalmente. Voy a hacer la Agustina Perota dice, como yo, infiniqué, ¿qué? Totalmente. A mí me gustaría sumar un comentario, ¿puede ser? Dale, Flori, obvio. Por supuesto. Porque me pongo del lado más humano. ¿Sí? A mí, en su momento, muchas veces quise sumarme a todo lo que es data science y demás, y el tema de la estadística me resultó una traba mental muchas veces. Realmente la estadística tampoco es muy fuerte, y decía, si yo no sé hacer esto, no me puedo animar a dar el salto porque voy a perder tiempo, lo voy a pifiar. Y la verdad es que, como dicen los chicos, la estadística es una herramienta más, no es algo bloqueante, está bueno saberlo porque ayuda un montón, pero si no es lo que más manejan y quieren hacerlo, métanse que se aprende y que no es lo fundamental, digamos. Exacto, Sí. a full. ¿Cómo me animé a dar el salto? Sí. Es una buena pregunta. Bueno, yo en su momento trabajaba en el gobierno de la ciudad, era analista funcional. El analista funcional es el que está entre el programador y el cliente, y me llevaba muy bien con el equipo de datos, así que como que veía mucho lo que hacían, y la verdad es que tampoco había estadísticos, de hecho había sociólogos, comunicadores, había ingenieros, pero era súper mixeado, y yo dije, para esta gente tampoco debe tener estadística re clara como yo. Y me empecé a juntar con ellos, veía lo que hacían, y me ofrecieron sumarme a su equipo si me copaba, y dije, sí, de una. Muy bien, Qué bueno. muy bien. Y Totalmente. chicos, les tengo una pregunta. Ustedes, ¿cómo fue también que dieron el salto o en qué momento dijeron, no, qué copado esto, me quiero dedicar a esto? O sea, ¿hubo algún momento en que se enteraron de una tecnología o de algún beneficio que tenía toda esta profesión que dijeron, me quiero dedicar a esto? Y otra pregunta, ¿hubo algún mito que se dieron cuenta que no era así cuando se metieron? Como Flor, que cuando conoció a sus compañeros se dio cuenta que quizás eran personas que no venían con un trasfondo de estadística tipo super pro. No sé, ¿les pasó algo así? Tengo otro mito, para mí no existía el data scientist junior, o sea, para mí eras un crack o no eras nada. Y nada que ver, es un camino de aprendizaje, como cualquier carrera. Total. Hay un mito re importante también que creo que frena un montón, a mí me frenó un montón en su momento, es el síndrome del impostor.
Que a cualquiera que más o menos lea sobre data science en internet eventualmente se lo va a terminar encontrando. Síndrome del impostor es creer todo el tiempo que siempre, que nunca sabes lo suficiente, o sea, que siempre te falta algo que es muy, muy clave para hacer y que si no lo entendés al dedillo, tipo, no servís para absolutamente nada. El síndrome del impostor es transversal a un montón de cosas, pero por lo menos a lo que tiene que ver con data science, como la gente que viene ahora está entrando desde lugares muy distintos, siempre a uno le falta algo. Yo por mi background no tengo nada de conocimiento de matemática, ni nada de ese estilo, por ejemplo, y siempre sentí que me faltó un montón, y bueno, ahora estoy como empezando a aprender un poquitito por mi cuenta, pero como un poco más tranquilo, digamos. Pero no dejen que los detengan, eso. Totalmente. Aporto un comentario que es como que se piensa al data scientist como esa persona que sabe tanto de negocio como de algoritmos de machine learning, como de programación en otros lenguajes para implementar un modelo real time, y la realidad es que ese perfil de data scientist que sabe todo, yo no me crucé a ninguno todavía, y es más, estoy casi seguro que no existe. Entonces es como que cada uno se va acomodando en donde se siente más cómodo, en donde siente que puede aportar más, y después se va desarrollando en algunas otras cositas, pero el perfil ese data scientist, tipo Superman o la Mujer Maravilla, la verdad que no existe. Sí, a mí me copa mucho eso que dijeron, de lo difícil que es a veces pensar en dar el salto y decir, che, yo no sé absolutamente nada de esto, soy un ladrón, es imposible hacer un modelo bien, y la realidad es que no tenés que ser un crack, y a veces uno encuentra en Medium artículos que alguien que casualmente en 2 horas hizo algo que es una locura, y hay dos opciones: o te está mintiendo y no lo hizo en 2 horas, o probablemente tengas acceso a una de las personas más inteligentes del mundo, que está en la frontera corriendo el conocimiento. Y creo que eso de la cantidad de información que se comparte entre data science hace que estés muy expuesto a gente que es muy talentosa, que está muy en la frontera, y te disminuye un montón. La realidad es que la mayoría está más cerca de un promedio. Pero bueno, es como hay una gran amplificación de descubrimientos, todo el tiempo sentís que estás corriendo atrás. Benito, una cosa ahí, hay una pregunta que dice, cuando lees la búsqueda laboral de data science te piden 20.000 cosas y te intimidan. O sea, puedo responderla porque es como que tengo una cosa personal. Sí, o sea, yo lo que pienso de eso, Nahuel, es que en general como las empresas no saben muy bien lo que quieren cuando hablan de un data scientist. O sea, hoy el data scientist está como en el lugar medio de ser como un mago, una especie de alquimista medio extraño, que al que le piden que haga una predicción sobre algo, como que hace medio magia, un pase mágico, y de repente ya empieza a predecir cosas. Y eso implica que nadie entienda muy bien lo que hace un data scientist, ni lo que necesita saber un data scientist para ser un buen data scientist. De hecho, poco antes de entrar a Robin tuve varias entrevistas para Data Science, y me pedían para cosas como que no tenían mucho que ver con Data Science, me pedían como para laburos que serían más para Business Developer, para investigación de mercado, para hacer una cosa muy de programación, para ser desarrollador de Python, por ejemplo, pero todos decían Data Science. En el fondo, en realidad, uno tiene que buscar uno tiene también que sondear un poco las empresas y ver para qué lo necesitan, para qué lo piden, para ver si no se están tratando, digamos, de sumar a la última ola cool, digamos, de tener un data scientist o de tener data science en la empresa. Totalmente. Chicos, acá nos hicieron una pregunta que me parece clave. Me parece clave aclarar, y me parece súper desafiante por ser temas tan complejos, decirlo y explicarlo en 2 frases. Nos preguntaron qué es Machine Learning, porque hay gente que recién está arrancando, y creo que con esta pregunta también tenemos que explicar qué es Data Science, qué es el análisis de datos y qué es Big Data. Se animan a tipo tirarlo como así, pero títulos, como súper para englobarlo y no entrar a fondo con eso. También, por las dudas, aclaro, estuvimos grabando otras 2 ediciones de Hablemos de Data, donde sí estuvimos conversando sobre estos conceptos y explicando más a fondo, por ejemplo, Machine Learning para resolver problemas de negocio. También en el primero estuvimos hablando sobre los conceptos básicos, pero me parece bueno decir ahora rápido, o sea, qué es Data Science, Data Analytics, Machine Learning y Big Data. Go. Hay 4, uno para cada uno. Sí. Dale. Yo voy a arrancar con Data Analytics, si quieren.
Data Analytics, por lo menos es como lo vemos desde Rocking Data, ¿no? Porque también puede haber como distintas miradas, o cómo agrupar, o cómo desagrupar, o qué engloba qué. Y mismo nosotros 5 podemos diferir un poquito. Pero Data Analytics nosotros lo vemos como una disciplina en la cual se encarga de responder preguntas de negocio con datos, haciendo análisis de datos. Y cuando hacemos análisis de datos no estamos hablando, es como que excluimos toda la parte que involucra Machine Learning, que ahora cuando definamos Machine Learning lo vamos a explicar un poquito más. Pero Data Analytics, digamos que incluye conceptos estadísticos, tanto descriptivos como inferenciales como veíamos, incluye mucha visualización de datos, incluye saber Excel, incluye saber PowerPoint, incluye saber hacer tableros en herramientas de Business Intelligence, o sea, tableros, esos dashboards online, incluye saber cómo definir un KPI, en el mejor de los casos también incluye saber programar, por ejemplo, en SQL, que es un lenguaje de consultas de base de datos. Digamos que el analista de datos está enfocado en eso, ¿no? En tener un buen conocimiento del negocio, en manejar la estadística, y siempre algo de tecnología va de la mano. Fin. Buenísimo. Flor, te dejamos. ¿Qué es Big Data para vos? Big Data, pero es un término súper gris. En la facultad me han dicho Sí que lo es. Big Pero Data ¿por es qué? todo lo que Empezar no... diciendo que es humo. Vale. Alguien alguna vez me ha dicho que Big Data es todo lo que no se puede abrir en un Excel, por ejemplo. Bueno, Es buena, esa es buena. es una linda definición esa. Es una linda Alta definición esa. frase. Tiene Y te hago una cuestiones pregunta, Flor. Sí. Para vos, ¿es necesario Big Data para poder hacer análisis avanzado de datos o análisis de datos? No, para nada. Para nada. Bien. Es Bueno. cuando tengo que desarrollar, pero me quedo pensando cómo me No te quería sacar, no te quería seguir con tu definición que te corté, perdón. No, que tiene cuestiones de velocidad de almacenamiento, de procesamiento, de volumen. Pero análisis de datos, data scientist va más allá de Big Data. O sea, sí, en Big Data tenés más info, tenés más cosas para explorar, pero no necesariamente tenés que tener una base Big Data para hacer análisis. De hecho, creo que son muy pocas las empresas que realmente pueden llegar a ese caudal de información. No, Totalmente de es acuerdo. excluyente. Te hago una consulta, porque es algo que a veces nos preguntan y yo también tenía la misma duda. Para hacer análisis de datos o data science, entonces no es necesario estar en una empresa que tenga muchísimos datos, también puede ser en un emprendimiento o en una pyme. Es que vos podés tener muchos datos, pero ser una basura, entonces preferible tener pocos y que sean consistentes a tener millones de tablas de datos y todo y que sea basura. Totalmente. Contra Si puede like ser a mejor eso. y buena calidad, bienvenido sea, pero Esa es la no frase suele que pueden, pasar. esa es la frase que pueden subir a redes sociales, ¿no, Vero? ¿Cómo fue, Flor? Ay, no sé. Podés Puedes tener un tener muchos montón, pero datos y son ser una basura. Y ser una basura. Excepto que seas el SEAMSE, en ese caso estamos de acuerdo que es bueno tener mucha basura. Exactamente. Che, ¿cuáles eran las otras definiciones que faltan? Machine Learning y Data Science. Bueno, Agus, elegí vos, yo hago la otra. No, O la que cualquiera. quieras, Tom, la que quieras. Sí, Bueno, sí, sí. yo voy a ir por Data Science, le pido perdón a mis docentes. Para mí, Data Science hoy engloba un montón de tareas que están muy relacionadas con analítica de datos, con el Big Data, pero no necesariamente. Y es básicamente todo un set de herramientas y el ejercer esas herramientas para poder aprovechar estos datos que se van generando, o sea, de bases estructuradas, como pueden ser Excel y salidas, de imágenes, de lo que sea. En definitiva, es como todo el proceso que te lleva a extraer conocimiento, donde antes vos tenías datos, donde tenías bits almacenados. Entonces, como que creo que a grandes rasgos lo podés ver así. Quiero decir que nos salteamos una pregunta de Joel, que preguntaba si programábamos, para retomarla después, pero sí programamos bastante durante gran parte del día. En mi caso también googleo un montón y bueno, después volvemos a este tema. Sí, Bueno, sí, yendo- es muy profundo. Ahora me queda Machine Learning. Ah, es verdad. Ya me estaba adelantando, Machine sorry. Machine Learning es como un territorio amplísimo.
Pero algo simple que podría decir es una herramienta muy, muy interesante para hacer cosas muy parecidas a lo que puede hacer una persona, pero a una escala muy, muy, muy superior. O sea, si una persona ve un conjunto de datos y le pedís que te asocie los conceptos que son los datos que son más parecidos entre sí, sea por ejemplo no sé, una nómina de empleados, una base de datos de clientes o algo parecido, una persona puede hacerlo a un cierto ritmo, probablemente lento, probablemente de manera no muy eficiente. Un algoritmo puede hacer eso a una escala de millones de datos en segundos o en minutos y disponibilizar esos resultados inmediatamente para que el negocio los pueda utilizar, por ejemplo. Así que creo que Machine Learning es eso. Primero que todo, una herramienta. Antes que todo es una herramienta, no es el core tampoco, es una herramienta, como todo lo que hacemos, una muy importante igual, pero una herramienta al fin. Buenísimo. Quiero avisar un segundo que estoy leyendo todas las preguntas que están haciendo y las estamos anotando para ir respondiendo también a medida que vamos tocando diferentes temas. Están haciendo preguntas muy buenas. Y les hago una consulta. Sí, a con full. esto del POLEV, ¿ya terminamos de discutirlo del POLEV o quedaba algún tema por charlar? A mí me gustaría hacer un repasito, Vero, antes de pasar a lo siguiente. Buenísimo. A ver si logramos algún consenso entre todos entre los que estamos acá de Rocking Data, pero creo que estamos de acuerdo en que estadística no es ni a palos lo necesario, lo más importante para saber un data scientist. ¿Hasta ahí estamos? Bien, De hasta ahí acuerdo. estamos. Ni a palo. Es como un es un deseable, porque si tenés conocimiento fuerte de estadística, podés entender mejor qué están haciendo cada uno de estos algoritmos para hacer una predicción o para agrupar elementos, como decía Agus, pero es deseable, no es necesario para arrancar, y de hecho todos nosotros arrancamos con una base estadística mínima, desde un 4 rasposo de Agus hasta de Tommy hasta lo que sea. Ey, pará, Perdón, no, Nada de Agus. Después, conocimiento del negocio. no me mates. Yo lo veo como un recontra plus también, no sé qué opinan. No me parece que sea tampoco una característica necesaria, no sé si está en el top 2. Me parece un recontra plus, pero si venís del palo más técnico de ingeniería y no tenés conocimiento del negocio, también te puedes meter en Machine Learning y de hecho puedes aprovechar tus habilidades en programación para entrar más rápido en el mundo. Así que tampoco lo pondría en el top 3. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Sí, a full, totalmente. Bien. Siguiente, soft skills, capacidad de gestión, priorización, saber experimentar, aprender todo el tiempo, trabajar en equipo. Eso sí me parece un tema importante. Yo creo que lo dejaría ahí en el tercer lugar, porque como decíamos, en toda esta temática de usar estos algoritmos, que ahora vamos a charlar más en detalle qué son, no hay nadie que sepa todo, siempre hay alguien que sabe usar mejor una cosita que otra. Nosotros trabajamos súper en equipo, traemos una temática, la debatimos entre todos, y hay como muchos enfoques para un mismo problema. Entonces, tener estas habilidades blandas me parece fundamental para lograr hacer un gran científico de datos. Y las que sí pondría arriba serían justo las que están más abajo. No sé si están de acuerdo. Pero tipo, para hacer Machine Learning hay que saber programar sí o sí. O sea, no queda otra. Y en general es o R o Python, pero uno de los dos hay que saberlo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Python, sí. R, claro. Sí, claro, Pero Python. vamos a ese tema. Re claro. Se armó la grieta. Se armó la grieta. Esperen un segundo, ya vamos ahí. Es todo un tema. Bueno, no nos metemos ahí. Es un planeta enorme eso. No nos metemos ahí todavía, pero para cerrar ya con este temita, Vero, la última, que es comunicar y visualizar datos, ese sí me parece top 1 o top 2. Sí, total. Están en línea ahí, Flor, Tommy, Agus. Nosotros nos pasa mucho en los proyectos, y también fuimos buscando a lo largo de estos años la manera correcta, ¿no? O la mejor manera para cada tipo de cliente, para cada tipo de audiencia, porque es un desafío comunicar esto, ¿no? Primero, explicar qué estás haciendo, cómo labura un algoritmo, y segundo, que entiendan si un algoritmo está haciendo una buena predicción o una mala predicción, también es todo un desafío, porque hay un montón de maneras, un montón de métricas de saber si está funcionando o no está funcionando, y uno a veces tiene que encontrar la mejor manera de explicarlo. Así que comunicar y visualizar me parece 1 o 2. Sí, yo ahí agrego algo, que eso de comunicar
muchas veces es traducir temas que son súper técnicos a otro lado. Ahí, por ejemplo, veo que Juan Pablo puso algo sobre recursos humanos, que él es analista de recursos humanos, dice que Data Science o Data Analytics puede convertirse en un socio estratégico de la compañía. Y es más vale, o sea, People Analytics es un área que está floreciendo, entonces hay muchas cosas para hacer ahí. La realidad es que comunicar esos resultados y decir, yo no estoy diciéndote que esta persona se va a ir, sino que hay una probabilidad que se vaya, que estoy midiendo bajo estos supuestos y manteniendo un montón de cosas. Esa comunicación es súper importante de lograr hacerla porque si no vos estás haciendo Machine Learning solo en tu celdita y cuando llegue el momento de presentarlo no se entiende, hay una sobreexpectativa. Entonces este tema de comunicar es clave para cualquier proyecto desde el momento cero porque es muy difícil que alguien compre algo, espera una solución mágica y después cuando se le rompe la ilusión que no es así, es complicado volver a rehacer la confianza. Entonces la comunicación para mí es top 1 lejos, lejos. Sí, ahí te agrego, Tom, también me parece, comunicación, o sea, no sé si diría que es más importante que programar, porque medio que programar o hacer Machine Learning es un poco la base, pero si no puedes comunicar los resultados de lo que estás haciendo, significa que de alguna manera tampoco estás entendiendo muy bien qué es lo que estás haciendo. Realmente. Y en última instancia nosotros, o sea, algo que tiene que ver con buena parte de nuestra rutina diaria en Rockin es interactuar con clientes. Y muchas veces tenemos que hacer estas cosas que dice Tom, de a veces explicar resultados frente a una lógica de negocio que capaz está buscando algo muy, muy, muy concreto, y que a veces hay que explicarles que no se puede llegar a eso tan, tan concreto, o de esa manera por lo menos, matizar expectativas, o sea, tenemos que todo el tiempo estar comunicando lo que hacemos, porque medio que si hacemos un excelente machine learning, un excelente modelo, un excelente análisis, pero no podemos transmitirlo, es como si no hubiera servido de absolutamente nada, porque el negocio no lo va a entender por sí mismo. ¿Cuál es el día a día de cada uno de ustedes? Se levantan a la mañana, prenden la compu y ¿qué pasa, Flor? Me hago un café, me peleo 7 horas con una base de datos, hablo con mi líder para que me ayude a traducir un poco de los requerimientos al cliente, lloro, me voy a dormir, al otro día me levanto, me hago un café, peleo con la base. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de pelear con una base de datos? Explícanos un poco más. Pelear con una base, primero, lo que hay adentro puede ser monstruoso, o sea, una columna puede decir una cosa y adentro te puedes encontrar cualquier cosa. La calidad del dato es, creo que, nuestro primer enemigo, y creo que es una de las primeras cosas que hay que relevar cuando se empieza un trabajo de data science. Porque sin una buena calidad del dato, todo lo que hagas después, todas las conclusiones a las que llegues, todos los modelos que tires, vas a llegar a conclusiones incorrectas, y nada de lo que hagas le va a servir a nadie y va a terminar siendo una pérdida de tiempo. O sea que lo primero que diría es, asegurémonos de que la base con la que contamos sea lo mejor posible, nunca va a ser perfecta, ese es otro mito donde entramos a un desafío y te dan una base súper linda para practicar y eso no pasa jamás. Total. Nada, Y Flor, ahí creo que nos pasa mucho a nosotros, ¿no? En los proyectos que tenemos que nos gustaría que la calidad del dato esté mucho mejor. Pero ¿qué le recomendarías a alguien que está del otro lado y dice, bueno, quiero encarar mi primer proyecto Machine Learning en mi empresa y de todos los datos que tengo, no sé, tengo nada más 6, 7 campos que están lindos, que son buenos para utilizar? Con 6, 7 campos, ¿se puede hacer un buen modelo? Bueno, depende de qué quieras hacer. ¿Viola? Depende de qué quieras hacer y qué tan significativas sean esas variables para lo que vos estás tratando de predecir o clasificar. Si son relevantes, creo que sí. Si no te dicen nada, no vas a llegar a ningún lado. Ok, porque viste que nos pasa mucho también charlando con clientes que lo primero que dicen es, bueno, pero no, con los datos que tengo yo no puedo hacer Machine Learning, como que lo descartan de una, ¿no? Sí. Y por ahí a veces es cuestión de decir, bueno, pará, tampoco es necesario tener Big Data o 100, 230 variables para hacer un buen modelo. Es como decís vos, yo estoy 100% Es de acuerdo. ayudarlos a pensar también, porque a veces la variable por sí sola no dice nada, pero conjugada con el resto de las variables podés sacar otras variables mucho más provechosas. Entonces, nunca hay que descartarlo de entrada, obvio que no. Lo primero que haría es hacer una radiografía de la base, y ahí hablar con el cliente a ver si se puede mejorar algo, si tienen ese dato en alguna otra base que ellos no saben. Nunca descartar de una, claramente.
Totalmente. Y esto va más que nada para el resto que está en la audiencia, decir, para bajar un poquito más qué es Machine Learning o qué problemas se suele encontrar Flor cuando se topa con esa base de datos, es Machine Learning parte de un problema de negocio concreto, ¿no? Quiero predecir las ventas de este producto para el próximo mes. Quiero calcular la probabilidad, como decía Tommy, de que un empleado se vaya o de que un cliente me deje de comprar. Quiero calcular la probabilidad de que un cliente me compre determinado producto de todo mi portfolio de producto. Y esos son los problemas de Machine Learning, ¿no? De predicciones o de agrupar elementos que ya está más relacionado con segmentar clientes o agrupar cosas parecidas. Una vez que está ese problema definido, ahí es donde Flor dice, me peleo con los datos, que es el cliente nos pasa todos los datos que tiene disponibles y que entiende que podrían servir para hacer esa predicción, y ahí es donde viene el laburo heavy, pico y pala, ¿no, Florita? Pico Sí, y pala claramente. ahí, empezar a meterse campo por campo, variable por variable, ver si tiene nulos, ver si hay algún outlier, ver si lo que está puesto ahí está bien, ver si correlaciona con alguna otra variable, ¿no? Y ese, ¿qué porcentaje, y ahora paso a Tommy, qué porcentaje de tu laburo, Tommy, es pico y pala en la base de datos? Eh, yo creo que sí, o sea, debe estar en un 70% del tiempo, después le metes un 10, un 15 de hablar, compartir. Ese 70% está lleno de investigación en el medio, y después está hacer el modelo. El modelo en sí, la verdad es que hoy justamente las optimizaciones le sacaron toda la gracia, tipo todos los hiperparámetros se definen con una búsqueda, entonces como Un que el momento, laburo está en cerebrito, construir la base. un momento, cerebrito, diría Vero. ¿Qué dijiste ahí? ¿Qué Ah, es eso de modelos, de hiperparámetros? Empecemos claro. a charlar de qué es un algoritmo de Machine Learning, qué es eso de probar y de optimizarlo. Ahí está, a ver, vamos, por ahí también vi mejores prácticas para Feature Engineering y nada, si Ah, alguien lo sabe responder me encantaría que me lo cuente porque yo todos los días peleo con eso. Así No que todavía. sí, sí, o sea, si alguien tiene la posta, yo pago. Entonces, no, yo creo que, a ver, la mayor parte del día siempre es terminar de entender el problema de negocio, es entender también la estructura de la base. Ahí hay algunos conceptos que cuando yo venía de marketing no tenía idea, pero no sé, entender si te conviene tener ventas por mes en columna o en fila, ese tipo de cosas que parece una pavada, es trascendental para un modelo. Hay modelos que lo entienden bárbaro, hay modelos que no lo entienden. Entonces, elegir el algoritmo que va a definir, que va a decir, che, esto va junto por acá, esto va junto por acá, o esta es la probabilidad de salida, esa definición te la da el algoritmo que vos elijas. Vos para llegar al punto de tener el algoritmo haciendo la predicción, antes tenés que hacer un montón de laburo y tenés que correr ese algoritmo un montón de veces, que salga mal, cambiarlo, verlo con el cliente, entender que es relevante para el negocio, porque capaz que un resultado que vos tenés es súper relevante a nivel modelo, pero a nivel negocio no tiene sentido. O sea, son como particularidades muy finas, y, pero la mayor parte del tiempo es pegarse contra la base y charlar entre nosotros. Creo que la parte de investigación debe llegar 20% del día entre investigar, experimentar, charlar, trabarse, pedir ayuda. Tom, y optimización de hiperparámetros, que suena esa Ah, palabra horrible, se la dejamos a Agus. Te hago dale. la última pregunta a vos de qué es esto de, o sea, el algoritmo lo desarrollan ustedes desde cero, se ponen a programar, digamos, en Python o en R, la Claro. función para decir, bueno, tenés que agarrar y hacer esta variable y detectar un patrón de esta manera. Claro. Uno de los chicos Eh, nos preguntaban qué tanta parte del día se la pasan programando. ¿Para quién yo va voy a esa pregunta, decir, Mafia? Para Tommy todavía. yo voy a decir que Agus es perfectamente capaz de programar todo de cero, pero no lo hacemos habitualmente. Agus es demasiado humilde para admitirlo. Pero sí, uno toma, o sea, vos importás librerías como si fueran las funciones de Excel, imagínate promedio, vos te bajás eso y ejecutás promedio y sabe lo que tiene que hacer. Y eso me parece Es- importante, ¿no? Que es, eh, acá pocos, o en muy pocos casos nos ponemos a desarrollar un algoritmo de cero. La mayoría de las veces es, agarro, traigo este algoritmo y lo uso en estos datos y le digo qué columna es la que quiero que prediga, por ejemplo. claro, sí, ¿Algoritmos totalmente, o que sea, previamente desarrollaron ustedes en otras cosas o mm, también que obtuvieron de internet? O sea,
No, acá creo que una de las mayores ideas importantes es el open source, o sea, nosotros usamos todas cosas que están abiertas, que gente muy inteligente, muy capaz desarrolla y mantiene, nosotros las consumimos, la aprendemos a usar y la moldeamos a lo nuestro. Hay mucho tema de lectura de documentación, mucho tema de lectura de papers, por más que dé miedo, muchos son muy fáciles, otros no tanto, pero puedes ignorar alegremente un montón de partes y quedarte con las grandes ideas. Eh, y la definición del algoritmo es una secuencia de pasos, ¿no? Entonces es un programa que vos implementás para que haga una secuencia de pasos. Hay toda una parte de construcción de la base, esto que digo, che, agreguemos un promedio mensual móvil de 3 meses. Ese tipo de cosas está dentro del algoritmo, si quieren, pero el algoritmo puntual que hace la predicción, al cual vos le ingestás ese dataset, esa tabla de Excel, al que vos le ingestás esa tabla, ese algoritmo ya está hecho. Por lo que tenés que hacer es decirle, a ver, crece por acá. No, mejor deja de crecer, no, probemos esto, probemos lo otro. Entonces vos lo que vas haciendo es tocando pequeños parámetros, pero imagínenselo como una fórmula de Excel, de hecho muchas cosas van a estar entre paréntesis, nada más que son capaz que 20 parámetros, entonces no es tan fácil, pero una vez que lo aprendes, eso es súper poderoso. Excelente, Tom, y me das pie para pasarle la pelota a Agustín, de decir, entonces, como decía Flor, tenemos el problema de negocio definido, queremos predecir las ventas a nivel de producto a nivel mensual para los próximos 3 meses. Entonces, reunimos todos los datos que necesitamos, ahí agarramos el pico y la pala, empezamos a ver que todos los campos estén bien, controlamos la calidad del dato, sabemos que lo que queremos predecir es ventas a nivel de mes. Entonces ahí viene Tommy, donde dice, agarro un algoritmo que hizo alguien, en realidad agarro varios y los pruebo, les digo, algoritmos, intenten hacer esta predicción y de alguna manera te quedás con el mejor, ¿no? Y ahí te paso la pelota, Aus. ¿Qué es ese algoritmo que es mejor a high level? ¿Cómo sabemos si un algoritmo es bueno o es malo? Y ¿cómo puedo hacer una vez que tengo esa primer precisión del algoritmo? ¿Qué tips tenemos para llegar al mejor algoritmo posible? Bueno, High level. Claro, es como una pregunta súper amplia. Toda esa parte en general representa un porcentaje importante de nuestro laburo diario. Capaz en un proyecto completo, digamos, a lo largo del tiempo, el 70-80% tiene que ver con esto de hacer pico y pala, pero todo el resto, o sea, es considerablemente iterar, digamos, o sea, hacer varias iteraciones con pruebas, experimentos, hasta encontrar el mejor modelo y hasta encontrar el mejor conjunto de datos. El problema fundamental de un problema de Machine Learning cualquiera implica hacer que dos cosas más o menos se encuentren en algún punto. Un buen modelo, o sea, un modelo que pueda leer, digamos, la información que vos querés que lea, y dos, un conjunto de datos que exprese o que pueda revelar, digamos, que esté en condiciones de mostrar la información que vos querés que muestre. ¿Se entiende? Si el día de mañana, no sé, si vos querés hacer un problema, querés predecir la cantidad de ventas de una empresa, capaz, y tenés los distintos datos acerca de esos productos y distinta información, vos vas seleccionando las variables que te parece que no solo correlacionan, porque la correlación es solamente un tipo de relación, que es una relación lineal aparte, sino seleccionás un conjunto de variables que respetan ciertas condiciones, o que en tu análisis exploratorio del principio te revelaron que venían en general juntas, o que tienen una tendencia en particular, que una puede ayudar a la otra, o que se explican entre sí. Entonces, cuando lograste estar seguro de que tenés un conjunto de datos que crees que es consistente y que crees que un modelo debería poder, a partir del cual el modelo debería poder llegar al resultado, ahí seguís probando con los algoritmos. En general, si hace mucho tiempo que estás haciendo esto, ya como que le agarraste un poco el feeling a cuál es el algoritmo qué hace más o menos cada algoritmo, qué hace un árbol de decisión, qué hace una regresión lineal, qué hace un SVM, o sea, qué hacen distintos algoritmos. Entonces decís, bueno, mirá, quizá para este problema en particular, que puede ser de regresión o de clasificación, yo veo que tengo una tendencia lineal muy clara. Listo, uso un algoritmo que sepa leer tendencias lineales. Por ejemplo, una regresión lineal o una regresión logística. Entonces, cuando más o menos uno está contento, digamos, con ese mix, digamos, entre datos y modelo, empezás a medirlo. Entonces, la forma científica que uno tiene, digamos, el science de data science, viene justamente en el hecho de que hacemos experimentos y nos guiamos por métricas. Hay distintas métricas, muchas, infinitas métricas para medir la performance de un modelo: precisión, recall, F1, ROC-UC, log-loss, o sea, pueden ser absolutamente infinitas.
la cuestión es que a fin de cuentas uno tiene que usar la métrica que mejor representa sus problemas. Si hay una métrica que te sirve para encontrar los verdaderos positivos, digamos, cuántos datos de la clase que querés predecir encontraste, que se llama recall, entre paréntesis, si vos necesitas identificar ese problema, justamente, encontrar los pequeños casos positivos, te conviene medir tu modelo a través del recall. Si necesitas encontrar muchos positivos, pero no tantos que se te metan un montón de falsos positivos, te conviene usar precisión, por ejemplo. Perdón que te interrumpa. Sí. Estaba viendo una pregunta ahí y me parece un buen tema para charlar con esto de que cómo sabemos que un modelo es bueno. Contanos, no para el cliente que lo estás haciendo, pero en qué modelo, en el modelo de fraude que estás trabajando ahora y ejemplifica eso de la clase a predecir y qué es bueno y qué es malo, por favor. Ok. Bueno, nosotros estamos trabajando con un cliente para un modelo de fraude, justamente como dice Mafia, lo que tenemos que predecir es a partir de un montón de variables, un montón son hasta ahora, digamos, con todo lo que tiene que ver con lo que se llama feature engineering, o sea, el desarrollo de variables nuevas, que no están en la base, sino que son o multiplicaciones, operaciones o lo que sea. Hasta ahora tiene unas 184 variables, o sea que es un montonazo, tenemos que reducirlo, encontrar como las más significativas todavía. Pero bueno, justamente al ser un problema de fraude, tenemos un problema muy particular que tiene que ver con el hecho de que se llama un problema imbalanceado, un problema desbalanceado. ¿Por qué? Porque de la cantidad de datos totales que tenemos que predecir, que son más o menos 53.000, 55.000, tenemos solamente un 7% de clase positiva, digamos que sería fraudes reales, cosas que fueron fraudes. Entonces es muy difícil desarrollar un modelo, o sea, digamos, todo esto que les vengo diciendo acerca de encontrar el conjunto de datos específico, encontrar el modelo específico que revele lo que vos querés encontrar, se vuelve súper complejo y necesita como mucha más afinación cuando de todo el dataset vos querés solamente que el modelo lea el 7%, querés que te lo separe solamente. Entonces ahí estamos trabajando con distintas técnicas para reducir, o sea, para reducir un poco el ruido y hacer que se exprese mejor todos estos elementos que hacen fraude y que se exprese mejor las condiciones dentro de las cuales un cliente comete fraude, de manera tal que el modelo sepa leerlas. Estamos tratando de usar modelos que entiendan eso. Chicos, Sí, una dale. pregunta que pregunta Catalina Vitelli que me parece muy interesante. Dice, ¿crean canales y o herramientas para buscar datos si la empresa no los tiene? Ahí te dejo Flor Díaz para que hables del Rocking Data Lake y cómo buscar datos afuera. Yo me voy a buscar una cerveza, si me permiten, ¿eh? Por Vaya, favor. bueno. Nice. Una Están todos base- invitados también, ¿eh? Sí, acá tenemos. Por eso a veces tardo. Tapá la en marca, procesar. tapá la marca. No, a ver si No hacemos podemos chivo. No la sabía, chivies. sino que es verde nada más. Después lo blureas ahí. Una base que nos gusta usar mucho porque es abierta y creemos que puede aportar mucha información es la de Properati. Lo que hacemos es asignarle a una latitud, longitud o mismo alguna unidad geográfica como un radio censal, una fracción censal, el valor del precio a partir del valor que tienen las propiedades. Entonces usamos un algoritmo que se llama vecinos más cercanos, que agarra un punto y a partir de los puntos que tiene alrededor hace como un sistema de votación y dice, bueno, tengo 3 propiedades que miden alto, 3 bajo, o medio, lo que uno determine, y dice, bueno, entonces el nivel de metro cuadrado de esta unidad geográfica es tanto. Entonces eso después lo usamos para los proyectos, para enriquecer las bases de datos y los análisis para llegar a conclusiones más elaboradas y quizás con un mayor nivel de caracterización. Después también usamos algo que se llama Google Places, que es una API de Google, que lo que hace es devolverte los diferentes tipos de locales que vos busques, en un cierto radio, cuántos gimnasios tenés, cuántos restaurantes, cuántas farmacias, entonces depende del proyecto, del negocio, de la industria, buscamos determinados tipos de local que nos sirva para enriquecer la data, y lo que hacemos es que eso sea incremental, ¿no? Tenemos un Rocking Data Lake, le decimos que es como un warehouse, donde vamos acumulando toda la información que fuimos construyendo para los distintos proyectos, así no hay Flor, que... ¿qué es un warehouse? ¿Qué es un data warehouse? Ay, en la que me metí. Cagaste, Flor.
A ver, un Word sí, es como una gran caja donde hay muchas tablas y lo que se hace es, tienen un cierto nivel de masticación, digamos, no es el dato crudo, sino que ya es el dato un poco más elaborado para que sea más fácil de utilizar. Está muy relacionado con lo que se llama ETL, que es la extracción, transformación y carga del dato, que es, bueno, una herramienta más o mismo una profesión más, ¿no? Sí, me metí en un quilombo. Es otro After Office, o sea, otro sí. El warehouse es el dato masticado para que sea más fácil de utilizar y no tener que volver a hacer todo un laburo de saneamiento del dato, digamos. Buenísimo, Flor. Chicos, hace un ratito leí otra pregunta que me pareció muy interesante, que lo que decía era, cuando encaran un proyecto, ustedes se dedican, o sea, se dividen las tareas para que cada uno haga una tarea en concreto, o agarran los proyectos y todos saben de todo. O sea, vos, capaz, Flor, te dedicas solamente a una cosa y Agus a otra, o como que ambos pueden hacer todo. Acá si quieren, tomo la palabra un poquitito. Por favor. Como Dele, como líder de proyecto. Yo lo que veo en el equipo es que un científico o científica de datos tiene como la parte de golpearse con los datos, como decía Flor, de pico y pala en los datos. La parte de armar el modelo y optimizar el modelo es como la parte más importante del científico de datos, y como que toma uno de ellos ese rol de hacerlo, y en general se apoya en los otros, ¿sí? Pero como que queda asignado a uno. Es medio difícil partir esas tareas en tres, porque cuando vos te empezás a golpear con los datos, empezás a entenderlos de una manera que es difícil de transmitirle a otro si no te estuviste golpeando, revisando esto, lo otro, averiguando. Entonces, todo ese conocimiento que te da meterte en los datos es muy útil para hacer el modelo, y después la parte de optimización sí es un poquito más estándar. De optimización sería como para llevar esos puntitos, ¿no? Un poquito más arriba para mejorar el modelo. Ahí sí puede ser algo que se comparta, pero en general es una persona asignada al proyecto y que busca otras miradas. De hecho, a los chicos veo que lo hacen mucho, ¿no? Que dicen, che, Flor, Tommy, ¿me ayudás a pegarle una mirada a este modelo? Porque ya no sé por dónde mejorarlo, no se me ocurre qué nuevas variables crear, ¿no? Y ahí es cuando se complementan, pero en general es como que uno del equipo tiene a cargo el desarrollo. Y acá, tocando todo el tema de comunidad, en toda esta profesión la comunidad es muy, muy importante, y está también muy presente el open source, que es el código abierto que hace un ratito Tommy estuvo comentando. Y ¿qué opinan? ¿Que por esta razón, por el open source, Python es el lenguaje más usado? ¿O R? ¿Qué es Python y qué es R? ¿Y cuál les parece que sería el mejor o el más indicado? R también es open source, no me lo tiren para abajo. Ok. Creo que es Esto evidente como un cuáles son Boca los River, bandos, ¿no? chicos, Sí. O sea, ahí te preguntaste por un lenguaje, por Python, y el otro que era una letra. No sé. Uno es un lenguaje estadístico, el otro que es algo que hace de todo un poco. No es un estado, es un ¡Ey, monstruo. ouch! Es Florida. ¡Ouch! No es quiero un lenguaje, es un monstruo. Me gustaría aclarar a los participantes que tenemos esta discusión interna, o sea, uno es hincha de un lenguaje, otro es hincha de otro lenguaje, hasta que en los baños de la oficina, y esto los chicos que vinieron a los cursos lo saben, no tenemos el baño de hombres o el baño de mujeres, tenemos el baño de Python o de R. Entonces vos entrás al que preferís. Es así, a ese nivel llegamos. Sí. Igual, o sea, es una batalla ganada, o sea, por eso evidente que Python es mejor para esto, así que no hay mucho que discutir en realidad. De moda, está de moda nada más. ¿Pero qué son? ¿Son lenguajes de programación que permiten procesar y analizar datos, o se usa para R sí, predecir Python. comportamientos? O sea, No, los dos se usan para lo mismo. O sea, R nació para esto y Python nació para programar cualquier cosa, y vieron la posta y se están metiendo a crear librerías que permitan hacer lo mismo que R. Eso es cierto. Eso es cierto. Ouch, pero sí. Pero te dejo el pero, Aus. Voy a hacer-
No, o sea, a ver, yo no sé usar R, o sea, manejé un poquitito porque había una librería que me interesaba y solamente lo usé para eso, pero en general yo solamente aprendí Python. Los dos son lenguajes para hacer análisis de datos. Es cierto que R nació para eso, o sea, R se usa mucho en la academia científica en general, ahora ya no tanto, porque Python es como mejor, pero ese es otro tema. Python originalmente nació para hacer, como dice Flor, un poco de todo. ¿Qué es de todo? Bueno, es desarrollo de páginas web, desarrollo de aplicativos de escritorio, desarrollo de aplicativos móviles no tanto, pero ahora cada vez más, desarrollo de software, o sea, un montón de cosas puede hacer. Particularmente, dadas ciertas características que tiene Python, entre las cuales está que sea open source, que hay una comunidad tremenda en Internet para aprender absolutamente cualquier cosa a la que le puedes preguntar aparte todo el tiempo, y que es muy sencillo de usar y de muy alto nivel. Yo diría que son esas como las razones que hacen que Python hoy esté como un par de kilómetros más adelante que R, digamos, en la carrera armamentista por el Data Science. Pero los dos son importantes. Es cierto. Y pregunta para Tommy, que Tommy era de R y se vendió a Python hace poquito. Hace un tiempo ya. Hace un tiempo, la verdad, ya hace un tiempo. Estos algoritmos que nos comentabas hace un rato, que ya están disponibles, que alguien desarrolló y que vos agarrás y los usás, ¿están disponibles los mismos tanto en R como en Python? ¿Los básicos están en los dos lados? ¿Cómo es eso? Depende, porque digamos, uno de los problemas que tiene el open source es que es justamente a pulmón. Hay algunos algoritmos, por ejemplo, la HVM, que lo banca Microsoft, entonces entiendo que debe tener gente a la que le paga para mantener vivo ese algoritmo por un tema de esto, de carrera armamentística. Pero como generalmente hay un tema de esto de la comunidad que mantiene a cada uno, nada, o sea, me parece que en realidad el tema se mezcla un poco de esto, de que R nació para temas estadísticos con un scope más fino y se fue ampliando. Python nunca tuvo este scope, pero la comunidad es como lo que va generando un poco este avance y va haciendo que los algoritmos que vos tengas online, que los mantengan, o sea, que esa comunidad sea el que mantenga vivo el algoritmo y lo vaya parcheando cuando sale mal, que sirva un poco de contrapeso también, porque digamos, al no ser una herramienta propietaria, alguien se equivocó programándolo y da mal. Entonces ese tipo de cosas es lo que creo que, digamos, que condiciona los lenguajes. Y última pregunta para Agus, por lo menos mía, Vero, respecto a este tema de R Python. Agus, vos estudiaste filosofía, ¿sí? Volvamos a ese tema. ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste qué código que programaste en tu vida? ¿Cuántos años tenías? Vos. Y fue hace... Yo tengo 25, y cuando tenía 22, me parece. Sí, hace 3 años. Hace 3 años, un poco en realidad. ¿Hace 3 años no sabías programar en nada? ¿Estabas estudiando...? Hace 3 años, o sea, quiero ser como bien estricto en eso porque soy como un caso, me parece como muy clave para eso. Yo, o sea, vengo de la carrera probablemente con más letras, digamos, de toda la UBA, con más texto de toda la UBA, y con más concepto de toda la UBA. Lo más parecido que tenemos a la matemática es lógica como materia, y ni siquiera es tan así. Mi encuentro particular con Data Science y con Machine Learning, esta es una historia que les he contado al equipo miles de veces, pero bueno, se las cuento a ustedes ahora también. Yo siempre estudié filosofía de la técnica, que tiene que ver justamente con filosofía de la tecnología, inteligencia artificial y todo eso, y hace un par de años estaba por hacer una ponencia, digamos, un paper para unas jornadas, acerca de cómo una computadora nunca le iba a ganar al hombre jugando al Go, que es un juego de mesa muy antiguo, digamos, que tiene miles de años. Yo estaba terminando el draft, o sea, ya estaba terminando con el borrador, ya tenía la idea, me tenía que sentar a escribirlo nada más, y salió en las noticias que justamente AlphaGo, una inteligencia artificial de Google, había logrado vencer a Lee Sedol, que era el campeón internacional, mundial, total, digamos, 9º Dan de Go en el mundo. Y de hecho ahora hace poco dejó el Go competitivo ese tipo, porque dijo, bueno, ya hay una entidad que no puedo vencer nunca más en mi vida. Así que bueno, en ese momento yo dije, bueno, es evidente que estoy tratando de hablar de algo que no sé, o sea, de algo que no conozco, entonces dije, bueno, voy a empezar a aprender. Yo hace 3 años no sabía ni siquiera manejar Excel, ni un condicional en Excel, ni absolutamente nada. Y nada, empecé primero con Excel por el trabajo que yo hacía antes,
Yo trabajaba en un call center y usaba el Excel como para seguir mis clientes y mis contactos. Empecé a darme cuenta que era como bastante poderoso y ahí en el medio descubrí Machine Learning y dije, che, voy a estudiar esto para poder saber mejor de qué hablo para el próximo paper que haga. Y de repente nada, parpadeé, pasaron 2 años y estoy laburando en Rocking Data. O sea, es totalmente posible, ¿no? Ya con tener conocimientos de Excel, pasar a Python no es una tarea, digamos, sencilla de un día para el otro, pero a lo que voy es, estamos de acuerdo que no hace falta haber tenido experiencia previa programando o conocimientos técnicos para empezar a programar en Python. O en R, que es lo mismo, O sea, quiero volver a decir esto. Yo hace 3 años no podía abrir un Excel, ¿entendés? O sea, sabía usarlo como lo sabe usar cualquiera, digamos, pero nunca me hubiera puesto a hacer una fórmula, nunca hice matemática, nada. O sea, de hecho, lo único que hacía era leer para mi carrera. Y nada, o sea, quiero decir, si yo pude hacerlo, si yo pude salir de ese trasfondo donde, tipo, para mí literalmente, y esto es en serio, para mí pensar en números era pensar en si el origen de un número, o sea, según la teoría pitagórica, los números existen por sí mismos, o como Platón, o si los números son construcciones relativas. Eso eran los números para mí antes, ¿se entiende? O sea, es de ahí para acá, y se puede hacer. Lo único que hice fue leer la documentación y aprender. Así de simple. Hermoso, hermoso. Wow, nos das muchas esperanzas a todos los que queremos empezar en esto, la verdad, Agus. Increíble. A full, chicos, es la idea. Todo tuyo, Berito. ¿Qué opinan ustedes, nuestros invitados? ¿Cuáles son las industrias que más necesitan incorporarse en la ciencia de datos? Y ahí vamos a hablar un poquitito de eso. Y después vamos a estar dándoles consejos de cómo empezar a incorporarse en el mundo de los datos y cómo dar los primeros pasos para que ustedes también se puedan sumar a esta revolución. Sí, creo que está bueno aclarar que Agus sos muy perseverante y superaste la primera parte de la curva, que a veces es muy frustrante, porque el tema de aprender a leer documentación, de saber cómo googlear un montón de cosas, uno está acostumbrado a pensar en Excel, y como vos bien dijiste, con Python vos te movés a través del espacio y el tiempo, porque haces secuencias de pasos, y en Excel solamente el espacio, y tipo, ese cambio de mentalidad a mí me costó un horror, y que esa primera frustración está bueno que alguien medio te vaya llevando de la mano y acompañando, y después ya andas solo. Pero sí los primeros pasos pueden ser tremendamente frustrantes. De hecho, justo estoy viendo las preguntas, lo que dice en el chat, chicos, muchas gracias por las cosas lindas que están diciendo. Y en alguna parte, tipo, dicen cuáles fueron las principales fuentes para aprender. Yo padecí mucho no tener a otra persona que supiera, porque esto en general en Argentina hace como 2 años no era tan común, digamos, que hubiera data scientists flotando como por ahí o que hicieran estas cosas, que a mí me hubiera encantado ver cuando estaba queriendo empezar. Entonces, medio que tuve como que rebuscármela mirando videos o leyendo cosas en Medium o en lugares así. Pero es muy importante, justamente lo que dice Tomás, pasar esa parte difícil del principio, de las primeras semanas, hasta que uno logra como agarrarle la mano. Una vez que pasas eso, el resto, no te voy a decir que sale solo, porque no es así, pero el resto es mucho más fácil. Creo que es un gran momento para contarles, para los que no sepan, que tenemos un canal de YouTube con un montón de videos de nosotros hablando sobre diferentes temáticas relacionadas al mundo de los datos. Hay también videos con notas de Freddy, uno de nuestros fundadores, explicando, y también están las charlas TED y están los últimos 2 webinars que hicimos, que ya están también grabados, y pueden seguirnos pueden suscribirse a nuestro canal Rocking Data en YouTube. Esa. Y mientras sigue votando la audiencia, ¿cuáles son las industrias que más necesitan incorporar ciencia de datos? Ahí ya hay resultados muy peleados, así que a los que no votaron, entren a votar. Todavía creo que no se topeó la cantidad de respuestas, así que sigan entrando. Me gustaría preguntarle a Flor, que viene de una carrera un poco más técnica, para los técnicos que haya por acá, ¿no? Arrancando ingeniería o estudiando sistemas como estudió Flor. Flor, vos en la facultad, ¿viste R y Python? No vi ninguno de los dos, vi bases de datos, donde aprendes cómo armar tablas, porque todo el armado de una tabla tiene una serie de pasos que se llama normalización. Vi SQL,
Y después, Claro. con Visual Basic, lo que nos hacían era aprender las lógicas de programación. O sea, no salí sabiendo programar, pero cuando me senté ante R y después ante Python, más o menos entendía la lógica. Lo que me faltaba era ver cómo Cuando- traducir toda esa lógica cuando en te las arro- palabras. ¿Cómo? Cuando te arrodillaste ante Python. Sí, sí, hace 2 meses. Me costó, me costó. Bueno, pues lo que tuve que hacer es traducir toda esa lógica en las palabras, en la sintaxis de cada lenguaje, pero digo, sí, la lógica ya la traje de la facultad, digamos. Excelente, excelente. O sea que el paso, si ya venís de una carrera más o menos técnica, el paso de RoPython va por las bases de lógica, sale. Sí, obviamente también tuve que toda una curva, ¿no? Digo, Python ahora lo estoy usando, pero realmente me costó bastante agarrarle la onda. Y ahora como que, bueno, estos últimos 2 meses es lo que tuve que usar y la verdad es que como que fluyó. Se ve que al aceitarlo en otro lenguaje fui también mejorando las lógicas. Perfecto, perfecto. Bueno, ya tenemos los resultados, Berito, ¿vamos ahí? Dale. Comparto pantalla. Comparto pantalla los resultados de cuáles son las industrias que más necesitan incorporar ciencia y datos para la audiencia, para este grupo de nerds que estamos charlando un jueves previo al Día del Trabajador. Dice así, ahora sí, la encuesta ya está completa, gracias por votar. Y dice, bueno, miren acá, súper alineados con los resultados que tuvimos nosotros internamente, ¿no? Sí. Que dice que gobierno es la industria o el sector que mayor ciencia de datos necesita, salud el segundo, tercero banca de finanzas, retail y por último deportes. Muy, muy parecido, no sé si igual, miren lo que digo, a lo que votamos nosotros internamente. Y acá, Berito creo que está... Uy, me la mandé, me la mandé. Ahí está. Pensé Y acá- que había tocado algo yo. No, fui yo, fui yo. Y acá, Berito, creo que está bueno también una pregunta que habíamos pensado Sí. para darle la palabra acá al equipo de qué opinan sobre esto y también qué opinan un poquito brevemente qué es lo que se viene, ¿no? Qué falta venir dentro de lo que es esto de los algoritmos predictivos, de la inteligencia artificial y relacionarlo también a las industrias. Me parece que eso puede ser interesante. A mí con gobierno me pasa, justo Dale, lo Flor. venía pensando con todo lo que está pasando de la pandemia. Pensaba, no lo quiero decir a nivel Argentina, sino a nivel mundial. Pensaba si los países quizás tienen equipos de data scientists en gobierno, las medidas que tomen a partir de un grupo de gente que labure los datos podrían ser más eficientes. No sé si me explico. Como Sí, que ahora tengo mucho dato, pero no hay nadie que quizás lo esté procesando, haciendo predicciones. Digo, podría haber una toma de decisiones más, como se dice, basado en evidencia. Total, Ahí ¿no? cuando... ¿Podrá Y qué, pasar de que en esta situación como de urgencia están todos desesperados, como que dicen, no, 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 hay que actuar ahora y dejan de lado todo este análisis que de hecho podría ahorrar muchísimo dinero y tiempo? Es que si el equipo no lo tenés formado, ya te comió. La pandemia ya te comió. Es algo que hay que ir aceptando y no esperar a las crisis para actualizarnos. A mí me ha tocado trabajar en gobierno, tanto en ciudad como en nación, y no quiero comparar porque no nada que ver, pero digo, hay mucho para mejorar en ambas partes. muy bien, gracias, Flor. Y qué bien nos haría a todos, ¿no? Que el gobierno empiece a incorporar esto para tomar decisiones. Es como que no le haces bien a una empresa, sino que nos hacemos bien a todos. Tommy, ¿qué opinas vos de estos resultados? Yo siento que todos deberían empatar en número uno, pero también porque una vez que empezás a entender la aplicabilidad, te explota la cabeza. Porque es decir, che, en deporte, ¿qué podés hacer? Y podés, no sé, generar un montón de indicadores, mejorar, o sea, en deportes podés pensarlo de la política pública, ¿dónde ubico canchas? ¿Qué barrio necesita una cancha de fútbol? ¿Qué barrio necesita una cancha de básquet? Temas de alimentación, en deportistas de alto rendimiento, un montón de IoT para definir el tipo de entrenamiento que necesita la recuperación de los músculos, o sea, me parece que también es una vez que empezás a descubrir este mundo, que sabes de lo que es capaz un algoritmo, que sabes lo que es capaz usar una red neuronal o una predicción, empezás a encontrar problemas que no sabías cómo resolver y que de repente un algoritmo te lo resuelve. Entonces siento que las industrias empatan todas. El problema es que el impacto que tiene tal vez
es distinto para todos. O sea, si el gobierno soluciona un problema grande, nos pega a 44 millones. Si salud soluciona el tema de turno, nos va a pegar a menos. Pero es muy interesante, digamos, eso, que cada uno vea sus prioridades. Me parece re piola que empecemos con algo re altruista, que es que el gobierno funcione bien. ¿Sí? Simpático. Total, Tommy, total, te total. hago una consulta porque recién mencionaste un concepto que la primera vez que Mafi me lo explicó, yo me quedé como, me explotó el cerebro. ¿Podrían decir brevemente, explicar qué es una red neuronal? Eso creo que se lo banca mucho más Agus, pero yo estoy haciendo el curso de Ok. Andrew Ng, Muy bien. y una red neuronal es básicamente arranca de una regresión logística, podríamos decirlo, simplificarlo. Vos tenés un input, le pasás una función, cambias algo y te da una salida que puede ser 0, 1, algo en el medio, entre -1 y 1. Y en realidad el chiste de la red neuronal es que una neurona sola es medio una porquería, porque lo que te da es 0 o 1, vamos a un caso muy básico. Pero cuando vos empezás a combinar eso y empezás a hacer que aprenda, usás cosas como backpropagation y un montón de algoritmos que se meten ahí en el medio, podés sacar una respuesta mucho más coherente. Aura tiene más clara igual, ¿eh? Y una consulta, una vez había escuchado de que a veces estos procesamientos son tan complejos que si uno quiere traquear cuáles variables fueron las que tuvo en cuenta el programa, como que tampoco se puede ver. O sea, como que termina siendo una caja negra o algo así puede ser. Sí, ahí voy a citar de vuelta a Pablo Casas, que tuvimos un webinar muy interesante en una de las charlas que tenemos ahí en Rocking con gente muy genia. Algo que se llama Shap Values, que es una herramienta relativamente nueva, muy interesante, que te ayuda a entender el peso de las variables. En general, el problema con Machine Learning es que cuando vos pensás en un clasificador, decís, bueno, esto le da una probabilidad, este arbolito, cuando entendés lo que es un árbol, vas abriendo las probabilidades. Por ejemplo, no sé, si tiene más de 30 años, tiene tanta probabilidad de morir, por ejemplo. Estás hablando del Titanic, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del Titanic. En el caso del Titanic Dataset, digamos, es eso, es un árbol. El tema es que vos generalmente para un modelo generás 1000 árboles y los árboles entre sí son contradictorios por distintas herramientas que usás para generar variabilidad. Esa información no es transparente. ¿Por qué? Porque puede haber que una variable que influye en el 90% de los casos, pero en otro 10% de los casos esa variable influye para el otro lado porque se cruza con otra, por el motivo que sea. O sea, ahí es complejo de resolverlo muy rápido. En sí, hay técnicas para explicarlo. Es bastante complejo y depende del modelo del negocio. Podés recurrir a técnicas de Machine Learning y a redes neuronales, o tal vez necesites hacer algo que sea más transparente. Un scoring, por ejemplo, tal vez es mucho más transparente y lo necesita, o sea, para saber si vos estás dando un crédito o no, como pasó con la tarjeta de Apple, puede ser discriminativo y no ser capaz de explicar por qué le diste un crédito o no, realmente es bastante jodido. Entonces yo no usaría una red neuronal para eso directamente. ¿Por qué? Porque capaz que la red tiene un sesgo que yo no percibí cuando ingresé los datos, cuando le ingesté los datos para que entrene, y está generando una injusticia. Entonces ahí entran en juego otros temas éticos que, bueno, nada, paso por otro lado. Perdón, me gustaría hacer dos aclaraciones nomás, Berito, como para que toda la audiencia esté en línea, es relacionada a lo que dijo Tommy. Explicar cuáles son las variables que mayor poder de predicción o poder de influencia tienen en lo que estamos queriendo predecir. Como dijimos, ¿no? Nosotros trabajamos con modelos para predecir ventas, modelos para predecir si una persona o cliente está haciendo fraude o no está haciendo fraude, modelos para predecir si un cliente se va a dar de baja o no se va a dar de baja, y así otras casuísticas. Es muy importante saber cuáles son las variables que mayor importancia tienen en esto que estoy queriendo predecir, porque de esa manera es como que la persona que va a terminar tomando una decisión con eso se queda como mucho más tranquila de que el modelo tiene sentido y no lo ve tanto como caja negra, ¿no? Hay determinados algoritmos de todos estos que dijimos que te permiten explicar eso y hay otros que no, como las redes neuronales. Ese es el primer caso. Y el segundo punto es que los algoritmos todos estos aprenden de la data que uno le da, ¿no? Y esa es una tarea fundamental también del científico de datos, es decir, ¿qué datos le voy a dar a este algoritmo para que aprenda a hacer una predicción? Y es lo que decía Tommy, si uno le da data que está sesgada, el algoritmo va a estar sesgado y va a hacer predicciones sesgadas, ¿no? Como para ponerlo en lenguaje común. Sé que queda poco tiempo, Vero, ya estamos en hora.
No sé si querés disparar alguna pregunta más que haya dicho la gente o que tengamos preparada. Sí, estuvieron preguntándonos tips y consejos para empezar a adentrarse en el mundo de los datos. ¿Qué consejos le darían? Buscar internet. O sea, sé que ustedes, los cuatro, hicieron pasos diferentes. ¿Qué consejos le daría para alguien que quiere empezar y en un futuro ser un data scientist? Dale, Agus. Bueno, primero que todo, buscar, o sea, lo primero de todo es entender para qué lo querés usar. Para mí fue importantísimo poder agarrar y bajar cada cosa que estaba aprendiendo nueva a un problema en la realidad, digamos, prácticamente de manera instantánea. O sea, en mi trabajo anterior, antes de estar en Rocking Data, tenía la posibilidad de probar estas tecnologías a medida que las iba aprendiendo. Entonces, cuando tenía una idea de, por ejemplo, para predecir cuándo se iba a vender algo, cuándo se iba a dejar de vender algo, cómo asociar clientes, buscaba si eso se podía hacer con Machine Learning, encontraba que sí, y veía tutorials, leía artículos, leía algún que otro paper, no tantos cuando recién empezaba, y lo más importante de todo, si conocen a alguien que sepa esto, o si saben de alguna persona que sepa esto, mismo nosotros, me parece, pregunten. O sea, porque no es fácil, Python es muy tirano, no Python, los lenguajes de programación a veces son muy tiranos cuando te equivocás, porque no te dicen por qué te equivocaste, y no hacen nada para que entiendas por qué te equivocaste, y está bien porque eso es lo que hacen. Entonces, hay muchas veces que uno se puede frustrar mucho porque no puede resolver un problema o no sabe cómo encararlo, y en esos momentos donde el texto ya no alcanza, donde un video de YouTube no alcanza, pregunten. Ese es mi consejo. Como que Bueno. veo que hay algo que se repite en toda la charla y es un atributo que tiene que tener una persona que se dedica al análisis de datos, es la curiosidad, ¿no? Ser curioso, Sí. investigar no solamente herramientas, sino también de dónde viene el dato, si es confiable, si no, hay formas más creativas de solucionar o de llegar a esa calidad de trabajo. ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente. De hecho, antes de ayer estaba hablando con un amigo que es developer, o sea, un desarrollador de software, y estábamos hablando le estaba mostrando algunos proyectos que estaba haciendo y se puso contento porque él me conoció antes, cuando yo no hacía esto, entonces se puso contento por verme haciendo, y me dice, cuando la gente me pregunta por qué me gusta programar, yo les respondo que es porque podés resolver problemas. O sea, programar es resolver problemas, uno atrás del otro. Y hacer data science Muy bueno. un poco es resolver un problema atrás del otro, con un poco más de creatividad. Es No muy sé cierto. por el fondo, pero estoy aplaudiendo. Muy bueno. Tommy y Flor, algunos consejos por dónde arrancar que tengan una visión un poco distinta. Primero animarse. Veo que muchos dicen cómo dar el salto, o Agus, qué bueno que contaste experiencia porque vengo de lados distintos y no me animo. Animarse, es una carrera más, no es magia, como decía Mafia. Digo, es cuestión de investigar, mirar videos, hacer cursos. Hay un montón de cursos para introductorios a R, a Python. Ahora hay un montón de información porque está súper de moda también. Entonces, animarse e investigar. Y también es muy importante, si tienen a alguien que les pueda hacer de guía para atravesar esa curva de la mano con alguien, bienvenido sea. Tommy. Sí. Yo como consejo les daría que se preparen para frustrarse un montón, pero también hay una satisfacción brutal cuando vos ves tu algoritmo que está performando más o menos bien y de repente pega un salto y te vuelve loco y se lo querés explicar a cualquiera que veas en la calle, lo querés agarrar así y decirle, ¿sabes lo que pasó? Y no podés. Eso es Es horrible, verdad. pero internamente es realmente como que cumplís años cada vez que el modelo sale bien, es un día feliz. Pero sí eso, digamos, que hay que ser muy paciente. No pasa Y seguido, no no pasa pasa seguido, pero seguido. cuando pasa... No, es una sensación increíble, pero es un poco esto que decía Agus, esto de los problemas encadenados. Es, de repente resolviste todos los problemas que afectan a un montón de personas, porque vos estás hablando con la gente de negocio y sabés que están hartos de hacer predicciones que no dan, y vos de repente les solucionaste la vida, y de repente cambió la forma en la que la gente rota en una empresa, porque los pueden mantener
porque los logran hacer más felices, entonces eso es repotente. Digo, tampoco hay que ser súper altruista, que no todos los modelos tratan de eso, muchos tratan de vender más, pero sí es pensar eso, decir, che, estás cambiando la forma en la que encaran un problema, algo que antes generaba desechos, hoy no lo genera, es tipo, está haciendo algo más eficiente. Creo que esa satisfacción vale un montón. Lo que sí, la montaña que tenés que subir antes es como el Everest, pero cuando llegas arriba, estás arriba de todo, aunque sea por un rato. Buenísimo, Excelente. Tommy. Sí, es casi como, los escucho y parece como un superpoder porque pueden agregar valor a básicamente cualquier rubro y mejorar la toma de decisiones. Y bueno, chicos, vamos cerrando el tercer webinar, nos pasamos un poquitito de la hora. Si quieren hacer una pregunta más, escriban en el chat y ya que estamos, les comentamos que en Rocking Data estamos dando cursos abiertos al público, estamos dando workshops. Y si quieren estudiar con nosotros, acá les estoy poniendo el link para dejarnos sus datos. Ahora en mayo de la semana que viene, el señor Mafi va a estar dando un curso de Data Analytics. En junio tenemos un curso de Data Science y en mayo también tenemos un workshop de Marketing Science, que va a ser la primera vez que damos un workshop de este estilo, abierto al público, que es algo súper interesante. Así que nada, Mafi, si querés decir algo más. Y Dale. bueno, desde ya agradecer a todos por haberse sumado. Dale. Por ahí también para orientarlos un poquito no solo en los cursos que damos, sino también si van a buscar cursos a otro lado, para orientarlos un poquito qué serían los títulos de cada uno. Cuando hoy hablamos específicamente de lo que nosotros llamamos Data Science, que incluimos algoritmos de aprendizaje automático, que son estos Machine Learning. El curso de Data Science que está en junio es específicamente para arrancar a programar en Python con nosotros en un curso de 12 horas donde salís con lo básico de Python y de Machine Learning. ¿Sí? Es como para probar, bueno, creo que esto me puede gustar, es como un primer curso antes de mandarse a un curso súper largo o muy caro. Es, digamos, algo como para chocarse con la primer pared y ver si amerita meterse en algo más complejo con Python y con estos algoritmos. Ese es el de Data Science que está en junio. El que arrancamos la semana que viene en mayo es Data Analytics, donde vamos a ver Excel un poquito avanzado y vamos a estar viendo cómo usar estas herramientas estadísticas, descriptivas e inferenciales para tomar decisiones de negocio. Y vamos a estar viendo Business Intelligence, que es cómo armar esos dashboards con KPIs que son tan lindos y que sirven para la toma de decisiones. Para hacer el del Data Analytics no hay que tener conocimiento previo, sí es recomendable tener lo básico de Excel. Así que si no tienen ni siquiera lo básico de Excel, me refiero a armar una tabla dinámica o hacer una función simple, no más que eso. Por ahí está bueno que googleen un poquito y se metan un poquito en Excel y después vengan al curso. Y para hacer el de Data Science, recomendamos tener experiencia o avanzada con Excel o con cualquier lenguaje de programación, ya sea SQL o hacer macros en Excel, tener la base, ¿no? Porque si no nuestro curso es como que si bien explica Python desde cero, por ahí es recomendable hacer antes un cursito de Python bien introductorio y después venir al de Data Science con nosotros o con quien sea. Y por último, el de Marketing and Science es Machine Learning, o sea, estos algoritmos directamente hablar de los algoritmos usados para marketing, cómo hacen los algoritmos, cómo aplico estos algoritmos en marketing, ¿sí? Cómo hago para segmentar clientes con Machine Learning, cómo hago para armar un recomendador de productos, cómo hago para saber si un cliente se va a dar de baja o no. Y no es técnico, no es teórico, no es práctico, sino que es teórico, ¿no? Este workshop lo pensamos para gente que viene del lado de negocio y que está pensando si vale la pena o no meterse en Machine Learning y cuáles serían los principales casos de uso con los cuales debería arrancar si labura en negocio. Listo. Che, yo quiero agregar un mini bocadillo, que es esto de cuándo hay un problema de Machine Learning o no, y es el Iris Dataset, que es un dataset que es inicial, que de hecho viene incluido en Python, en R, tiene 150 registros y 3 columnas, y sobre eso se hace clustering. Entonces cuando uno piensa en Machine Learning, en todo eso, literalmente lo puedes hacer eso, con 450 celdas de Excel. Entonces, digo, es una herramienta muy poderosa y que realmente es susceptible de datasets que parecen mínimos, pero realmente te dan mucho poder de decisión. Total, Tommy. Buenísimo, Tommy.
Y bueno, creo que así cerramos exitosamente otra edición de Hablemos de Data. Muchas gracias a todos por sumarse. Ya saben que si quieren estudiar con nosotros pueden enviarnos un mail a hello@rockindata o también dejarnos sus datos en la encuesta que les pasé. Bueno, gracias Berito, gracias a todos por sumarse, gracias acá al equipo, a Agus, a Tommy, a Flor, por estar acá compartiendo su visión y su día a día. Saludo Muchas para todos y gracias. buen fin de semana. Chao, buen fin de... Chao, Adiós, chicos. aplausos, chao. Chao, gracias. Un placer. Adiós. El aplauso de Yes. El único aplauso que vale.